Todo lo que digas con Jorge de Armas. Esto es Todo lo que digas y yo soy Jorge de Armas. Los invito a todos y todas a escuchar este proyecto en el cual llevo trabajando ya bastante tiempo y ahora me he decidido lanzarlo. La idea es muy simple. Hagamos un programa de conversaciones. Hay muchos programas de entrevista, pero aquí lo que pretendo es conversar con todo aquel que tenga una historia, que tenga algo que decir. Una de las características fundamentales de este programa es que va sin editar. Aquí no hay corta, aquí no hay pega, aquí no hay absolutamente ningún proceso en el cual se edulcore o se intente cambiar el sentido de la conversación. Es una conversación con sus interrupciones, con gente tosiendo, tomando agua, yendo al baño si lo necesita. Y es, además, un espacio en el cual todos cabemos. Un espacio para ir por encima de lo que nos diferencia y buscar aquello que nos une. Este primer programa se ha demorado porque tenía la ilusión de empezar con una gran cubana que es la doctora Alina Bárbara López Hernández. Alguna entrevista tengo en el tintero que hice antes, pero por diferentes razones la entrevista con Alina se me demoraba. Primero, ella tuvo dificultades con la seguridad del Estado y su conexión a Internet. Después tuvo que hacer unas reparaciones en su casa. Después se enfermó. Su propia vida, la dinámica de una vida prácticamente vigilada las 24 horas por la seguridad del Estado es muy difícil. En esta misma entrevista que van a escuchar, se darán cuenta que hay un pequeño momento en el cual falla la señal. Yo no quiero acusar a nadie, pero es muy curioso que eso solo me pase con Cuba. En fin. Esto es todo lo que digas. Espero de verdad que disfruten de esta larga conversación. Cada 15 días estaré con ustedes ofreciéndole la historia, la conversación, las ideas de alguien que tiene algo que decir. Pero además, a partir del año que viene, intentaré que este proyecto sea semanal. Lo podrán escuchar en todas las plataformas de podcast. Pero, aunque saldrá también en YouTube en formato audio o en formato video cuando lo pueda hacer, es un podcast. Es una forma también de rendir honor al primer espacio en el que yo trabajé, que fue precisamente la radio. Pues nada, no me enrollo más y los dejo con Alina Bárbara en este primer Todo lo que digas. TLQD. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Encantado de la vida, ¿y tú? Ay, bueno, vamos a decir que no puedo estar tan encantado, aunque estoy bien de salud, porque esto de los cortes eléctricos, ahí tuvimos 3 horas de corriente en todo el día. Parece que como hay esas afectaciones tan grandes, las torres esas que tienen que ver con internet empiezan a fallar y bueno, ahora mismo yo dije, ay, qué pena con Jorge, que siempre que planificamos hay alguna contingencia porque no había conexión, reinicié el teléfono, nada. Y de pronto dije, bueno, me voy a sentar que hay un alumbrón ahora a trabajar en la computadora y vino la conexión, así que ya estamos en sintonía. No, muchacha, es que es terrible. Yo tengo unos primos que vinieron de Cuba, que hacían 1000 años no veía, su hijo los trajo. Ellos viven en La Habana, pero igual son 4 horas de luz, en fin, es terrible. Bueno, te comento. Esto que yo hago es un podcast que he esperado por ti porque quiero que arranque contigo, donde yo lo que quiero es conversar, Alina. Yo realmente creo que estamos muy saturados de confrontación, de intentar aleccionar al otro y hemos dejado de conversar. Hemos dejado de intentar entendernos mediante la conversación. Y me parece muy importante que una figura como tú, que ha tenido una evolución, y fíjate, te digo una evolución en cuanto a la visibilidad. Tú has venido de prácticamente trabajar en la sombra, en grupos, instituciones, medios, a tener una manifestación pública debido a una situación que trataremos en la conversación.
Y eso me parece muy importante. Y no solo, yo te digo, coincido, pero no solo mi evolución ha sido en la visibilidad, ha sido también en mi toma de conciencia de un problema que yo pensaba, te lo digo con toda honestidad, que podía eh, transformarse por vías reformistas y que evidentemente hace años que yo llegué a la conclusión de que no podía ser así. Entonces, la Llegaremos evolución ha ahí, sido de todo tipo. Ujú. llegaremos ahí sin duda llegaremos ahí. Cuéntame un poco, ¿de dónde sale Alina Bárbara? Bueno, ya empezamos. Oye, perdóname, déjame hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Te tuteo? ¿Te trato de usted? ¿Cómo Sí, llevamos esto? sí, sí, no, no, puedes tutearme sin problema. No, para saber el tono que le doy a esto, yo me pongo solemne también de vez en cuando, no crea. El... No, bueno, esa decisión la dejo en tus manos. O sea, No, ya no, hay no, 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 cierta no, 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 relación no. de cordialidad como para que me tutees, pero si tú crees que por tu programa es mejor, No, quédate, no, ¿qué porque tengo, va? ¿Qué 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 va? Yo he tenido que renunciar al usted por una cuestión casi de rebeldía familiar. En mi casa, a mi abuela había que tratarla de usted. Entonces mi primera rebeldía fue tutear a la gente. Así que me siento muy cómodo. a mí me cuesta mucho inicialmente, no, no lo hago, pero bueno, ya nosotros hemos conversado tanto que yo creo que Tú se sabes impone el que tuteo. mi relación con el usted es con el poder. Y siempre es despreciativa. Por eso no lo uso. No lo uso. Pero bueno, vamos a empezar. Un poco cuéntame, Alina, de dónde vienes tú. Porque yo sé perfectamente que, bueno, que tienes una formación académica, que eres doctor en ciencias en filosofía, cosa que ahí coincidimos. Tengo ciertos estudios de filosofía yo también. Y que ha sido, bueno, desde profesora hasta editora. Pero cuéntame un poco, más allá de esto que todo el mundo sabe, ¿cuál ha sido cómo te involucras desde tu propia docencia en el estudio y en el análisis de la sociedad? Lo que quiero decir es que un poco me pongas en perspectiva y a la gente que nos está escuchando en esa primera parte en la cual tú te formas con una conciencia, digamos, sociopolítica, y lo digo así, social y política, para llegar a lo político más adelante. Ajá. Mira, yo siempre fui desde muy niño una lectora voraz. Mi familia no era intelectual, yo creo que soy la primera intelectual en generaciones de personas que venían de una clase trabajadora, obrero, mujeres amas de casa. Eh, pero mi padre, que tuvo que dejar la escuela muy niño, nos incentivó a los tres hijos la lectura. Y yo, la verdad, que me volví fanática. Era de esas niñas que no me gustaba mucho jugar, correr, saltar, lo mío era leer. Entonces, dentro de las lecturas, desde muy pequeña, me gustaban las biografías, los libros desde una visión, además que en esa etapa en la historia de Cuba habían muchos libros que venían todavía de lecturas de la República, de historia de mi patria. Entonces o sea, me gustaba leer sobre eso. En el pre también los profesores de historia, tuve muy buenos profesores de historia y a mí me encantó siempre estudiar historia. Cuando yo llegué a 12 grados, pretendí, o sea, opté por la carrera de historia en la Universidad de La Habana, pero en aquellos momentos la carrera de historia no abría todos los años, sino años alternos. Y cuando yo llegué a 12 grados no le tocaba abrir ese año. Entonces realmente pensé, bueno, ¿qué quiero estudiar? Porque nunca me llamaron la atención las ciencias, nada que fuera ingeniería, matemática, que era lo que había aquí en Matanzas. No había una universidad con carreras de letras. Y sí estaba el Instituto Superior Pedagógico, donde había una carrera de historia, pero que desde el año anterior la carrera de historia se había combinado con la doble especialidad de marxismo e historia. Además, mi mamá había muerto prácticamente yo terminando el pre y no quería alejarme, porque yo era la hija mayor, no quería alejarme de mi familia, de mi papá, que quedó solo con tres hijos adolescentes, y entonces el Instituto Superior Pedagógico quedaba aquí mismo en Matanzas, y eso me facilitaba también la atención a mi familia y estudiar algo que me gustaba. No me arrepentí jamás, porque además me di cuenta de que me encantaba ser profesora. Y esa carrera te preparaba en ese campo, pero para profesor. Eh, Así fue que la estudié. Como el instituto se llamaba Juan Marinelo,
había una cátedra de estudios sobre Juan Marinelo, donde habían dos profesoras que eran muy acuciosas, nos transmitían a los estudiantes el amor por la investigación propiamente en el campo de los intelectuales de la República, que habían sido contemporáneos con Marinelo, el propio Marinelo, y yo empecé, o sea, me vinculé con esa cátedra, todos mis estudios, mis investigaciones, los trabajos de curso, hasta mi tesis de graduación, bueno, pues fueron vinculados con eso. Entonces me convertí, yo no diría todavía ni mucho menos en una especialista, pero sí en una profesora que investigaba sobre los procesos histórico-culturales en la República, o sea, antes del 59. Y por supuesto, como Marinelo había sido por muchos años, del año 39 hasta el 59, el presidente del Partido Comunista de Cuba, pues también me vinculé con la investigación sobre esa organización. Y a partir de ahí, bueno, prácticamente yo continué después, trabajé en la Universidad de Matanzas mucho tiempo, cuando me fui del pedagógico, ahí había un departamento que era también de historia y marxismo, pero ya no había una carrera de historia. Entonces yo o sea, seguí investigando sobre esto cuando debí definir una tesis en opción al grado de doctora, dije, bueno, pues de esto es lo que yo más llevo en mi vida trabajando, de esto va a ser. Me trataron de desestimular a algunas personas sobre Marinelo, se ha escrito mucho, en fin, pero yo decidí hacer una tesis que estaba un poco a medio camino entre la filosofía y la historia, porque era una tesis en historia de las ideas en Cuba. Se llamaba así, Evolución del pensamiento político de Juan Marinelo hacia el marxismo. Y esa fue mi tesis doctoral, pero ahí sí, imagínate, fueron años investigando en cuanto a biblioteca en el Instituto de Historia de Cuba, en cuanto a archivos, y eso me dio a mí un espectro bastante amplio para moverme con solvencia, no solo en la historia de las ideas en Cuba, sino también en los procesos históricos que habían, me di cuenta, estado muy manipulados hasta en lo que recibí de asignaturas en la carrera, y mi perspectiva sobre el pasado también empezó a cambiar, empezó a nutrirse de una visión un poco más amplia, más rica, más llena de los hechos que nosotros ignorábamos, y así fue que yo, bueno, fui por mucho tiempo profesora, defendí mi tesis y después por determinadas razones me fui de la Universidad de Matanzas y empecé como editora. Ya no quería, o sea, lo que quería solamente ya era dedicarme a escribir, porque la docencia es muy demandante, más en una universidad cubana que tienes arriba muchísimas cosas, muchísimas reuniones de pérdida de tiempo, actividades que hacen que lo fundamental no sea la docencia, sino otro tipo de cosas. Y yo me di cuenta que ya yo tenía un volumen de información que por el poco tiempo de que disponía nunca había podido llevarlo a libros, a ensayos, y a partir de ahí entonces empecé. Bueno, ya estar como editora me daba mejor la posibilidad, tenía más tiempo, era un trabajo más centrado en la escritura de los otros, porque el editor es como el trampolín entre el autor y el público lector, y eso, convertirme en editora me ayudó muchísimo también a escribir mejor yo, y entonces empecé a publicar y empecé, además, 3 libros casi bastante seguidos, y esos libros me permitieron a su vez convertirme en miembro correspondiente de la Academia de Historia de Cuba, que soy la única mujer matancera residente en Matanza, porque hay otras matanceras pero que no residen en la provincia. En mi caso soy la única mujer que tiene esa condición, que yo incluso me asombré porque hay personas que tienen una obra amplísima y no se les ha dado entrada a la academia, pero me dijeron, o sea, cuando me hicieron el honor también, creo yo, de aceptarme, eso no es algo que solicites tú, eso es algo que por los aportes historiográficos de tu obra, pues entonces se considera que tienes condiciones para ser miembro de la Academia de la Historia. Y en esa condición sí, o sea, soy doctora en filosofía, miembro de la Academia de la Historia, y soy a su vez editora en Ediciones Matanzas, ya desde el año 2013, que también es una labor que me encanta, o sea, el ser editor es un aprendizaje constante, es el acercamiento con muchas obras que a veces uno no tenía
uno tiene por qué de leerlas o dominarlas, lo mismo ensayo, literatura, eh, diríamos, no de ficción, porque yo no edito ficción, yo no soy novelista, por lo tanto no me atrevo ni edito poesía, pero sí obras de teatro y una serie de cosas que te van haciendo crecer desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista espiritual también. Sí, todos los que hemos sido editores en algún momento tenemos la ventaja de la lectura, que no, es obligada por trabajo, pero al final la disfrutas mucho. Una cosa que a mí me Claro. parece muy curioso de tu evolución es que yo tengo mis grandes reservas con la historiografía en Cuba, porque yo creo que una de las herramientas que utilizó el totalitarismo fue suprimir de la historia de Cuba aquellos patricios, aquellas figuras, incluso fundadores de lo que es la cubanidad, que le molestaban en su tesis de la continuidad. Y ahí hay un gran vacío en la formación, te hablo de la mía, que me la he tenido que buscar en el futuro. ¿Cómo tú te enfrentaste a ese vacío? Porque me hablas de algo que yo tuve el privilegio de conocer de cerca la historia del Partido Socialista Popular, del Partido Comunista, a través de una de mis profesoras, que fue Ana Cairo, que tenía verdadera pasión por esa época de la historia de Cuba, o sea, por la formación de la conciencia socialista y el papel del Partido Socialista Popular en la formación intelectual de la República. Y yo recuerdo que una de las cosas que siempre me decía Ana era que había que buscar en los padres fundadores de lo cubano, de nuestra nacionalidad, ese remanente que le faltó a la historiografía de la revolución. ¿Cómo te enfrentaste tú a esto? Porque creo que es un problema, no sé si para ti. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y te digo más, mira, el mismo Zanetti, Oscar Zanetti, que es un gran historiógrafo, Oscar Zanetti siempre dice, y ahí están sus libros, que realmente las etapas de mayor vacío en análisis historiográfico es la etapa de la República, dentro de la República, sobre todo de los años 40 en adelante. Quiere decir que no solo hay, no solo ha habido una tergiversación intencional para acomodar procesos históricos a tesis posteriores al 59, sino que además hay absoluto, en ocasiones, vacío de investigaciones sobre hechos, figuras y procesos. Y lógicamente eso se ha prestado a muchas tergiversaciones históricas. Los análisis mayores en la historiografía son del siglo XIX en adelante, porque ni siquiera del proceso post-59. Del proceso post-59 es un absoluto vacío. No hay análisis de proceso por razones obvias. Más bien lo que se trata es de algunos, es lo que más ha ido floreciendo en los últimos tiempos, apareciendo, son testimonios que son relatos, que además hechos como relatos históricos que todos tienen un valor, pero desde la perspectiva de los participantes, de figuras que participaron desde Fidel Castro en adelante, pero determinadas figuras, ni siquiera todas las figuras que pudieran hacer un relato. Tengo una amiga, por ejemplo, Nela, bueno, ella aparece como Nela del Sol en Facebook, pero ella se llama Caridad Suárez Díaz, que fue una combatiente importantísima de la lucha clandestina, o sea, era del 26 de julio. Ella tiene unas memorias fabulosas. Ella escribió sus memorias. Esas memorias nadie se las ha querido publicar en Cuba. O sea que también incluso hay una selectividad a la hora de quién puede publicar, qué queremos que se publique, qué queremos que se diga. Pero en cuanto a análisis de proceso histórico, muy poco. Algo más en cuanto a la historia económica, pero en cuanto a procesos políticos, es un vacío casi total. Es un vacío casi total del 59 para acá. Y en la República pasa muy similar. Hay análisis arquetípicos, análisis que no se corresponden con la realidad. Coincido con tu valoración sobre Ana Cairo, era una persona, desgraciadamente nunca fue mi profesora, aunque sí pude disfrutarla en eventos y sus libros, que sí los he leído todos,
Y la misma Ana Cairo dijo una vez en un evento algo que a mí me llamó la atención y he comprendido que era absolutamente cierto, ¿no? Que cuando triunfa la revolución en el 59, poco tiempo después hay como una especie de distribución de campos de accionar de las fuerzas políticas. Si bien el directorio revolucionario fue dejado a un lado, la gente del Partido Socialista Popular prácticamente se les entregó aquellas instancias o campos donde se producía y reproducía ideología y saberes históricos y cultura en general. O sea, muy controlado el Consejo Nacional de Cultura. Cuando se crea el actual Instituto de Historia de Cuba, que no se llamaba así, se llamaba Instituto de Historia del Movimiento Obrero y Comunista Internacional, ¿a quién ponen a dirigirlo en el año 73 cuando esto se crea? A Fabio Orovach. ¿Quién era Fabio Orovach? Uno de los fundadores del primer partido, del 25, pero además un hombre que todos sabían que había sido el punto de enlace por muchos años de la KGB en Cuba dentro del movimiento comunista. Y este es el hombre que dirige esto. Por ejemplo, este es el hombre que a Gladys Marel, que era también una revolucionaria, luchadora del movimiento 26 de julio, que fue torturada, fue detenida durante la lucha contra la dictadura de Batista, prácticamente quiso votarla, quitarle el carnet del partido. Ella trabajaba, era investigadora del instituto en cuestión. Entonces, todos estos campos fueron de algún modo muy controlados, y eso lógicamente genera un tipo de análisis histórico, de obras históricas, de procesos históricos y de personas, porque además esto también se genera como una interacción con lo que se imparte. Una cosa es la ciencia histórica, otra cosa es la asignatura que se lleva a las escuelas. Y en esas asignaturas que se llevan a las escuelas de historia, desde primaria hasta la universidad, se replican todos esos vicios. Por eso es que a mí me interesa mucho, y en el proyecto del cual yo soy actualmente codirectora, Cuba por Cuba, Laboratorio de Pensamiento Cívico, nosotros le damos un espacio extraordinario a la deconstrucción de estos procesos que han sido muy manipulados o invisibilizados o tergiversados o simplemente desconocidos de nuestra historia. Es muy interesante lo que dices. Bueno, Ana Cairo incluso llegaba un poquito más allá. Ella decía que Fidel Castro se apropió de la inteligencia desarrollada por el Partido Socialista Popular para instrumentalizar la manipulación de la intelectualidad. Y esto es súper interesante. Porque hablaba... También lo creo porque... No, dime. No, que te comentaba que cuando tú estudias, por ejemplo, no a través de los libros, porque el problema de la historia es tratar de acercarse a ella a partir de lo que eran las verdaderas fuentes primarias, las fuentes que dibujan una época. ¿Cuáles son? La prensa, los epistolares, o sea, las cartas cruzadas, que son para mí súper importantes, porque después muchas figuras se desdicen, cambian por acomodos personales, ideológicos, por cambios de época, donde le conviene más decir otra cosa. Por ejemplo, así pasó mucho con María Nelo. Ahora, Lina, te estoy perdiendo. Te escucho entrecortado. No sé si será... Fuentes para la reconstrucción de la historia de las ideas en Cuba. Y cuando tú analizas, por ejemplo, el rol cultural que tenía el Partido Comunista que a diferencia con, o sea, con... ¿Oigo? No, yo estoy aquí. Ah, ya, bueno, no sé cómo me escucharás ahora, yo a ti sí te escucho perfectamente. Ahora te escucho perfectamente, fue un momento en que se perdió. Bueno, pues te decía que el Partido Comunista en los años 40 es un partido que forma parte del parlamentarismo, forma parte del Senado, forma parte de la Cámara de Representantes, y por tanto es un partido que tiene que lidiar con plural, donde tuvo ocasiones con intelectuales marxistas, con intelectuales cubanos que no eran a veces de grandes simpatizantes en un momento,
sí podían tener o hacer causa común por un dentro del Senado. O sea que realmente el partido no estaba en una condición, sí tenía sus dogmas, obviamente, era un partido muy subordinado a los dictados de Moscú, y en la etapa en que dejó de estar más subordinado, que fue en los años de la Segunda Guerra Mundial, después vuelve al ruedo. Cuando se crea en el 47 la Cominfor, la Buró intencional de los partidos comunistas. Y ahí entonces los franceses, el Partido Comunista Francés le hace una crítica muy fuerte, dice que el Partido Comunista de Cuba, el Socialista Popular desde el 44, se está desviando, está acercándose demasiado a una concepción reformista y bueno, pues ellos entonces vuelven a recuperar como sus dogmas, pero así todo, hasta el 59 el partido tuvo culturalmente un rol tremendo. Tú lees su órgano oficial, Noticias de Hoy, pero además el partido tenía revistas, tenía editoriales, la editorial Páginas, donde ahí se publicaba muchísimas cosas, mucha literatura soviética, por cierto, que circuló en Cuba. Tenía hasta una productora de películas que hizo varios documentales, tenía bibliotecas, tenía una librería. O sea, el partido realmente estuvo en una condición no solo de legalidad, sino de gran influencia, y eso no lo podía aislar de su época, y por eso tenía que tener una visión muy amplia sobre la cultura, con sus limitaciones también, pero sin dudas aportadora. Tuvo emisoras de radio, que fue por un breve tiempo, pero cuando no la pudo tener más, tenía acceso diario a toda la programación, contrataba programas, y el partido tenía sus propias charlas, incluso algunas de ellas muy doctrinales. O sea, eso es bastante desconocido, porque a veces te hacen la historia del anticomunismo, entre comillas, en Cuba, y no te dicen cuál era la realidad del partido. El Partido Comunista de Cuba tuvo una condición excepcional. Te diría que en el hemisferio occidental es el único partido que llega a tener todos esos privilegios y todas esas condiciones, precisamente por la gran democratización que se establece en Cuba con la Constitución de 40. En Chile, que es el otro caso donde se da algo similar, que efectivamente el partido llega a estar también en la Cámara y en el Senado, pero en cuanto se termina la Segunda Guerra Mundial y empieza el macartismo, los comunistas son nuevamente ilegalizados y sacados del Congreso y de la Cámara. Aquí en Cuba no, para nada. Aquí en Cuba los miembros del partido, importantes figuras como Juan Marinelo, que era su presidente, o Salvador García Agüero, o César Vilar, fueron en determinados momentos vicepresidentes del Congreso de la República. O sea que hay mucho cuando la gente te dice a veces ahora, porque quiere cambios en Cuba, hay personas que te dicen, yo soy profundamente anticomunista. Yo lo que digo siempre, no, yo soy profundamente antipartido único, porque la historia de Cuba demostró que un partido comunista podía lidiar perfectamente con la institucionalidad y el pluralismo político republicano. Fue el ejemplo clásico, ninguno más lo tuvo, ni el partido de Estados Unidos, ni mucho menos. Incluso Fulgencio Batista logra ser presidente después de la constituyente del 40 únicamente por el apoyo del Partido Comunista y de los comunistas. No, él tuvo, o sea, la coalición socialista democrática que lleva a Batista al poder también tuvo al Partido Comunista, pero tenía otras fuerzas. Pero ciertamente los comunistas ahí tuvieron hasta 2 ministros sin cartera en el gobierno de Batista, que fueron Marinelo y Carlos Rafael Rodríguez. Y además Batista realmente tuvo en esa etapa una obra de mucho apoyo al partido, la organización de las primeras ferias del libro, la misma emisora Mis 10, o sea, la creación del Instituto de Amistad con la Unión Soviética de Cuba URSS, que fue una iniciativa de los comunistas, fue apoyada por Batista también. Pero ya te digo, estaban lidiando dentro de un sistema plural políticamente, dentro de un sistema plural, y ahí no podían establecer solo sus mecanismos de subordinación al resto de las fuerzas políticas. Simplemente estaban lidiando en un sistema donde ellos eran uno más,
pero que tenían todos esos derechos a hacerlos, ¿no? Evidentemente esa pluralidad se pierde con el proceso revolucionario del 59. Totalmente, Pero, totalmente. pero uno de los logros del totalitarismo, para dar un salto al presente, creo yo, uno de los logros que nos corresponde a los dos, y te digo, fue introducir ese modelo ideológico como única posibilidad, incluso para aquellos que en algún momento, me incluyo, pensamos que solo a través de ciertas transformaciones. A ver, lo que te quiero decir, en mi época, yo por ejemplo, para mí el socialismo era lo único que existía, lo único que había que sacar a todos esos viejos del poder. Entonces yo creo que una de los logros que han quilosado precisamente en oposición a la pluralidad que acabas de describir es que el totalitarismo introdujo el socialismo, y no hablo de marxismo porque es otra cosa, sino ese modelo social de la Revolución Cubana como único posible, buscando quizás, bueno, no solo la estabilidad de ellos, sino logrando en nosotros como una especie de túnel en el cual la única salida era a través de ese mismo modelo. Uh-huh. Y yo te diría que mucho peor que eso, o sea, se introniza una especie de filosofía de la historia que no tiene que ver solo con la visión histórica oficial, también lo es y mucho, sino con la perspectiva filosófica, política, sociológica, en la cual se establece, por eso es que lo dice en la Constitución, que eso es una aberración, que el socialismo es irreversible, porque se establece esa filosofía de la historia en la cual ya el individuo no tiene, por eso a veces los cubanos reaccionan así y las personas no entienden, porque quien no ha vivido 65 años en un modelo como este, no solo profundamente doctrinal, sino deformador de la propia personalidad de la gente, porque te convence de que nada de lo que tú hagas te va a llevar a un cambio, porque todo está establecido. Ya se llegó a una etapa en que lo que queda es recorrer un camino, pasando por vicisitudes, resistiendo con todos estos eslóganes, pero donde el individuo como tal, el sujeto, no tiene un papel activo. El sujeto deja de ser sujeto para convertirse en objeto de la historia. Exacto. O sea, los valores fundamentales son la obediencia, la incondicionalidad, y cuando tú desde niños te vas formando así y hay un sistema de influencias que, diríamos, refuerzan toda esta perspectiva, que son desde la propia familia, la escuela, que es fundamental, es una escuela profundamente autoritaria, con un sentido escolástico de la historia, de la docencia en general, donde se apela constantemente al principio de autoridad, o sea, citar a los padres fundadores. En el caso de la escolástica, eran San Agustín, acá y allá, bueno, pues aquí son Fidel Castro, etcétera, pero es un tipo de enseñanza profundamente escolástica, donde la fe sustituye a la razón, exactamente igual. Aquí llega el punto en que cuando la cuestión es una cuestión de fe, hay que creer en el proceso, hay que ser incondicional el proceso y no se puede reaccionar contra él. Y entonces eso ha llevado a esta especie de apatía que hay que entender. Tú la puedes criticar, pero hay que entender por qué las personas, y sobre todo no 3, 4 personas, por qué tantas personas reaccionan de esa manera, por esa misma perspectiva que no era la que se tenía ni siquiera dentro del movimiento comunista en Cuba antes del 59. Para nada. Cuando tú analizas las obras de estas personas, sí, ellos creían en el socialismo, que esa era la sociedad superior, pero bajo ningún concepto lo veían con las condiciones de fin de la historia, donde sí se establecen o se ven en Cuba después del 59, y sobre todo en la medida que el proceso ha ido en decadencia, esa filosofía de la historia se ha tratado de reforzar mucho más, porque es la medida en que el aparato tiene para que las personas sigan siendo obedientes ante él, a pesar de todos los cambios, de que la realidad va por un lado y el discurso va por el otro. Sí, hay una relación evidentemente clientelar entre el Estado y la población.
O sea, el único mercado ideológico, político, económico para el pueblo de Cuba es el Estado. Y a partir de ahí es prácticamente imposible luchar contra el único proveedor. O sea, del Estado lo recibimos todo, no solo lo básico, sino también los procesos intelectuales, los procesos históricos, la ideología. Y ahí hay un gran conflicto desde mi punto de vista. Pero tú... Lo hay sin duda, pero sí te quiero aclarar, eso era así, pero ya no lo es exactamente. O sea, fue así por mucho tiempo y el gran conflicto, y por eso hay un auge tan grande del disenso en Cuba y de la represión de Estado que por mucho tiempo funcionó de una manera más sutil, sin dejar de ser por ello profundamente reaccionaria, pero con mecanismos más sutiles de control que no necesariamente apelaban de manera abierta a la fuerza y a la represión. ¿Por qué? Porque las personas estaban condicionadas, pero ya la entrada, y si quieres después hablaremos de eso, o si quieres hacerme algún comentario, la entrada de Internet a Cuba, el acceso a Internet, la prensa independiente, las redes sociales, bueno, pues lógicamente sí cambió ese patrón que por mucho tiempo fue de esa manera que describes, y entonces ahora hay un grave conflicto porque el Estado no sabe cómo lidiar con esta nueva situación. No, por supuesto que llegaremos a Internet. Pero antes, para terminar con este recorrido, yo creo que tú has sido una persona con una, iba a decir confianza en el valor de las instituciones, pero no encuentro la palabra adecuada. O sea, tú tienes un respeto y una profunda, bueno, tengo que decir confianza porque no se me ocurre más nada, en las instituciones. Algo que yo deduzco de tu pertinaz insistencia en participar de modelos grupales para obtener y divulgar el proceso tuyo, la ideología y la necesidad de instrumentalizar e incluso educar en valores políticos a los demás. Hablo de articulación plebeya, ahora de Cuba por Cuba. Y creo que el totalitarismo, una de las cosas que ha intentado hacer todo el tiempo Alina, es precisamente evitar ese concepto colectivo o esa colectivización de ideas propias. Claro, tienes toda la razón. Mira, el modus operandi fundamental es aislar. Es aislar a la persona que se siente sola, porque la idea de aislar no es simplemente aislar por aislar, sino aislar para que la persona, o sea, sobre todo esto se da mucho con los intelectuales, no porque seamos mejores que nadie, sino porque los intelectuales, por nuestras posibilidades en formación, tenemos las herramientas para hacer una deconstrucción de los discursos del poder. Entonces el poder no le gusta sentirse, porque el poder a lo mejor puede lidiar mejor con que la gente salga gritando Díaz-Canel tal cosa a la calle o abajo la dictadura, que es una manera muy respetable además de manifestar la ira contenida popular. Pero cuando tú haces análisis y deconstruyes discursos y demuestras inconsistencia y demuestras falsedades y propones caminos, eso al gobierno, al aparato en general ideopolítico le cuesta mucho lidiar con eso. Entonces, la condición fundamental es aislar para que cuando te sientas solo decidas el camino en que desgraciadamente, y lo entiendo y no reprocho a nadie, la mayor parte de los intelectuales críticos han seguido, que es emigrar. Entonces, o sea, yo pienso primero que existe para tú formar parte de proyectos colectivos, tú tienes que tener convicciones. Y por eso el proceso de convencimiento en mi caso pasa primero por una cuestión muy volitiva, muy personal, muy subjetiva, y al mismo tiempo por la comprensión también de que es necesario articularse, de que es necesario combinar fuerzas, lo cual no quiere decir que vivir en unanimidad o pensar todos iguales o aplaudir lo mismo, sino entender dónde hay un programa mínimo de acción, donde debemos establecer fuerzas políticas que realmente nos conviertan o sea, en proyectos atendibles, en proyectos donde la gente se pueda sentir representada. Y claro, como yo soy intelectual, pues he tenido que lidiar con esto, ¿no? Mi campo gremial es ese.
Articulación Plebeya fue un momento muy bello, muy importante, muy breve, por cierto. Si quieres podemos hablar de eso Por después. favor, te lo iba a pedir, describe, porque yo conozco que fue Articulación Plebeya gracias a un texto tuyo en La Joven Cuba donde explicas el proceso, pero fue tan breve en el tiempo que yo ni siquiera lo recuerdo haberlo conocido, a pesar de mi interés y que soy periodista, vamos, y que me dedico a esta cosa. Sí, sí. Fue demasiado breve. Me gustaría mucho que me hables de Articulación Plebeya porque hasta me encanta el nombre. Sí, el nombre se lo debemos a Amalia Pérez Martín, una cubana jurista que vive en los Estados Unidos, pero que estábamos, o sea, en plena pandemia, estábamos desde el 26, fíjate qué casualidad histórica, estábamos el 26 de noviembre del 2020 en un evento por WhatsApp, porque en esa etapa había aislamiento por la pandemia, y estábamos en un evento organizado desde hacía mucho tiempo, había sido presencial, pero ese año, por lo que te cuento, bueno, estaba siendo virtual, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, que siempre ha sido un lugar que auspició esas reuniones de intelectuales organizadas por Julio Antonio Fernández Estrada. Ahí conocí yo a Julito, a Eloy Viera y a muchas personas más que eran invitados todos los años, una especie de evento por la decolonización del estudio, los derechos humanos, en fin. Lo estábamos haciendo en ese grupo, o sea, habíamos expuesto las ponencias desde el 26 y el evento era 26-27. Bueno, tú recordarás lo que pasó el 27N de 2020. Por supuestísimo. Exacto, con una gran casualidad. Nosotros estábamos en el evento y de pronto, ¿qué está pasando en La Habana? La huelga, el plantón frente al Ministerio de Cultura, y por supuesto, cuando el evento terminó, un grupo de nosotros que estábamos ahí decidimos, o sea, seguimos hablando de esto y dijimos, bueno, vamos a crear un grupo para seguir hablando, y Amalia dijo, está bien, voy a crear el grupo, y le puso al grupo Articulación Plebeya. Y eso tiene una historia también, porque eso tiene que ver con lo que significó el plebeyado en la antigua Roma, y sencillamente nosotros nos veíamos así, parte de la gente, o sea, no como ningún grupo selecto, y vamos entonces a hacer algo. Evidentemente, o sea, nos motivó mucho ver lo que estaba pasando. Cuba está dando cambios, vimos que aparentemente no había habido represión sobre las personas que estaban, después sí supimos que la hubo, pero bueno, estaban ahí organizándose, arribando a esa plantón frente al Ministerio de Cultura, y entonces decidimos, vamos a formar un grupo que lo que auspicie sea el diálogo sobre problemas que Cuba tiene que dirimir con su ciudadanía. Vamos a hacer algo que tenga que ver con la participación, siempre pensando en no era un grupo ni violento, ni con una visión política, diríamos, que no se encaminara por procesos de diálogo. De hecho, la primera mesa que organizamos en Internet fue esa. ¿Por qué es necesario dialogar en Cuba? Pero bueno, ahí estábamos muchas personas. Ahora no voy a mencionarlos a todos porque llegamos a ser como 14, algunos entraron después, otros salieron antes, pero más o menos sobre esa cantidad estuvimos hasta que la propia seguridad del Estado comenzó una campaña extraordinaria con casi todos los órganos de prensa de este país, satanizándonos, acusándonos de haber aceptado nosotros que no tuvimos posibilidades nunca, ni quisimos, ni siquiera presentamos un proyecto para que alguna agencia pudiera financiarlo, es que no duramos nada. Y lo que hacíamos era altruista, era pro bono. Cada cual se pagaba su conexión de internet para poder estar, y en el tiempo libre que teníamos, que era muy poco, hicimos muchas cosas, hicimos un petitorio que nunca salió, que yo lo publiqué en ese artículo, con elementos económicos, políticos, sociales, dirigidos a la migración. O sea, trabajamos por comisiones. Nosotros realmente nos ilusionamos mucho, nos involucramos de muy buena fe pensando que podíamos hacer algún aporte, pero lo mismo el Granma, Cuba Debate, la Jiribilla, todos los órganos culturales y políticos del país empezaron a satanizarlos, a decir
que habíamos aceptado dinero para cambio de régimen, o sea, una serie de mentiras, una falsa total. Y cuando vieron que no nos disolvíamos, entonces empezaron con una acción directa contra el que, con muy buen sentido, ellos consideraban el líder de este proyecto, que era Julio Antonio Fernández Estrada. Lo sometieron a interrogatorios, amenazas, incluso amenazas hasta con la vida de sus hijos. Y llegó un momento que lo amenazaron de tal manera que nos pidió disolver el grupo porque ya o sea, tenía miedo por su gente. Eso es respetable. Y fíjate la maldad de ese aparato y la perversión que le dijeron a él, porque él les dijo, yo me voy, que siga el grupo, que tenía que convencernos a nosotros que por amistad con él y por temor hacia lo que pudiera pasarle a la familia de Julito, nosotros nos teníamos que disolver sin decir, además, que era por eso. Fue muy duro, No, porque terrible. fue una vergüenza tener que pasar donde tanta gente ya se había involucrado, había firmado nuestras declaraciones. Todavía la página de Facebook de Articulación Plebeya existe. Nosotros creamos una página en Facebook, ahí está, todavía. Y están con todas las declaraciones, con las firmas de las personas. Y tú te imaginas el bochorno que significó y el bajón a nivel cívico que significó que de pronto un día dijeran, por determinadas razones que no son, que son ajenas a nuestra voluntad, nosotros tenemos que disolvernos. Y la gente con toda la razón, pero ¿qué es esto? Esto es, bueno, pues, y sin decir nada. Por eso es que yo decidí que ya cuando Julito salió a Sapo de Cuba, eso dije, esto hay que escribirlo. Conté con todos ellos, dije, voy a escribir la breve historia. Fueron apenas, no llegó a 6 meses, 5 meses y pico, fue lo que duró Articulación Plebeya. Esta fue, Pero Alina, tu primer encontronazo directo con la seguridad del Estado. Bueno, yo te diría que no, que el primer encontronazo directo fue en el 2019, principio del 2020, un poco antes que esto ocurriera, cuando secuestraron la cubierta de mi libro en tiempo de blogosfera para que no fuera presentado, y yo lo denuncié en plena Feria de La Habana. Pero ya mis problemas con seguridad del Estado, aunque no directamente, venían porque en el año 2017 yo empecé a escribir, que nunca lo había hecho en un medio alternativo, o que yo suponía alternativo. Creo que lo fue durante un tiempo, ya no lo es, que fue La Joven Cuba. Y a partir de ahí entonces me di a conocer, porque sí, a mí quien me conocía, la gente en el gremio de los historiadores, en la provincia, pero ya hacerme más conocida y empezar a escribir sobre Cuba fue en el 2017. Disculpa, déjame tomarme un poquito de agua para... Todo lo que quieras, muchacha. En ese momento sí ya yo, o sea, no fue una presión directa sobre mí, pero ya sí presiones sobre mi director de la editorial, que siempre me ha apoyado. Presión que te dabas cuenta que molestabas, que intentos de presidente de la UNIAC de tú vas a participar en tal cosa, o sea, que te das cuenta que había ya un interés. Pero sí, cuando la presentación del libro, ahí sí fue directo. Ya el director de cultura de aquí de Matanzas, el director provincial de cultura, me confesó, además él había sido alumno mío, estaba penadísimo, que le obligaron. Me dijo, una instancia del partido, pero no a nivel de provincia, fue a nivel nacional, y le dijeron que no entregara la cubierta para que el libro no se pudiera presentar. Lo que pasa es que yo hice una denuncia muy fuerte y me devolvieron la cubierta y se pudo presentar aquí en la Feria del Libro de Matanzas, que prácticamente se vendió casi todo, como le dieron tanta publicidad, se vendió casi toda la tirada, que no era una tirada amplia, eran 500 ejemplares, porque nuestra editorial es una editorial pequeña, no va a hacer unas tiradas grandes, y los otros que sobraron se los llevaron en nylon, seguridad del Estado, y al otro día no se pudo vender el libro. Ese fue el primer momento, pero bueno, ahí quedó. Pero ya sí, a partir de lo de Articulación Plebeya, aunque a mí nunca me llamaron, en la etapa de Articulación Plebeya todos los esfuerzos del aparato se situaron sobre Julito. A él sí lo amenazaron, fueron 7 interrogatorios.
No, es A terrible. nosotros no. Ellos suponían con muy buen sentido, porque ellos no son nada brutos, que si Julito ya nosotros, o sea, nos convencía, nosotros íbamos a aceptarlo, porque entendíamos, respetábamos los temores, además eran sus niños pequeños. Óyeme, que le describieron, mira, tu hijo de adolescente va por tal calle hacia la secundaria, o sea, hacia la escuela, va por tal calle, tu niña está en tal círculo, quién sabe, tú tienes que tener cuidado, o sea, a ver, estamos hablando de algo muy perverso y No, que y nos damos apelan, cuenta después que podía ser perfectamente. apelan a algo que nos define como sociedad a los cubanos, que es un vínculo siempre más allá de la ideología. O sea, Exacto, nosotros tenemos una relación prácticamente filial con los amigos y eso ellos lo exacto. explotan. Yo tengo un amigo que tú lo conoces, sabes quién es, no voy a decir su nombre porque esto es una conversación privada, que en su último viaje a Cuba, él es un intelectual cubano que vive en México, trabaja en México en una universidad, se sentaron con su padre, sus amigos, porque el padre fue militar, sus amigos militares de la seguridad del Estado, y le dijeron, coño, qué bueno que tu hijo pudo venir. Pero lo triste es que si vuelve a venir pueden pasar dos cosas. Que lo dejemos entrar y que no pueda salir. Ese es el tipo de amenaza de la seguridad del Estado. Te quería preguntar, porque mencionaste el libro de la blogósfera y en mi opinión, yo creo que esos años, a principios de los 2000, 2005 al 2008, con la formación de la blogósfera, Cuba cambió. Cambió en el sentido de que se pudo expresar desde disímiles ideologías y desde muy diferentes formas de entender la sociedad, se pudo expresar con, digamos, cierta libertad. Para mí ese es un momento de la llegada de Internet, y recuperamos lo que te quería preguntar hace un ratito. La llegada de Internet marcó una forma diferente, no solo de entender la oposición, sino de comprender la propia sociedad en la que se estaba viviendo. Claro, sí, realmente es así. Incluso el aparato se dio, y cuando yo digo el aparato me estoy refiriendo a todo este aparato de contrainteligencia, del departamento ideológico del Comité Central del Partido, que son los que instrumentan toda la producción y reproducción de ideología y el control sobre esa ideología y las amenazas para que no te apartes de esa ideología, que ya eso está más en las manos de seguridad del Estado y sus mecanismos. La contrainteligencia, que por mucho tiempo tuvo que ver más con la defensa del país respecto a cuestiones foráneas, pero que ahora ellos sean, o sea, su punto fundamental, su objetivo fundamental es el control interno de la ciudadanía y de la intelectualidad sobre todo. Entonces, el aparato se dio cuenta de eso y empezó también a fundar sus propios proyectos de blogosfera, sus propios mecanismos, porque sabía, o sea, en esa etapa todavía no había acceso pleno a Internet. Acuérdate que el acceso pleno lo hubo desde diciembre del 2018. Pero en toda esa etapa de preparación fueron surgiendo muchos blogs y estos mecanismos de que un poco eran un poco la vitrina para hacer o sea, para permitir una crítica leve sobre Cuba. En las universidades se fueron creando, pero también fueron surgiendo otros que sí no tenían este control del aparato, no sé, 14 y medio, otros que no era 14 y medio todavía, era Generación Y, que era el blog que creó Giovanni Sánchez, y otros. Y precisamente para hacer un poco la competencia y dar una sensación de vitrina de Cuba para el mundo, con una crítica leve, pero o sea, con una cierta crítica muy matizada y demás, se crean otros blogs. Y así fue que se creó en 2010 La Joven Cuba. Yo estaba trabajando en ese momento en la Universidad de Matanzas, se crea ahí en la Universidad de Matanzas, pero se crean otros también en otros lugares. Sin embargo, ya el acceso mayor es ya en diciembre del 18, cuando las personas tienen los datos móviles, y sí, cualquiera que tenga un teléfono y solvencia económica, porque es muy caro para poderse pagar la conexión a Internet, aunque ha ido bajando un poco, en los primeros momentos era hiper caro, pues ya tenías en tu mano un dispositivo inteligente donde tú podías acceder a información de la prensa independiente,
la prensa independiente fue surgiendo, fue expandiéndose cada vez más y llegamos al punto actual, donde hay un cambio, porque este modelo es un modelo ideopolítico que cambió, está en un cambio de un modelo con rasgos totalitarios que quiebra esa esencia del totalitarismo, que es el control absoluto sobre la información, las comunicaciones y la opinión pública. Al quebrarse eso, al quebrarse... No, quería preguntarte solamente para que me lo unas, porque tú me hablas y me surgen preguntas. Después hablaremos de la joven Cuba porque me interesa mucho porque lo has definido, pero para ti Internet ha sido un punto importante de cambio en la comprensión desde Cuba, no estoy hablando desde acá, del exilio, estoy hablando, ha sido importante para el movimiento cívico opositor. Totalmente. Es fundamental. Cuando yo vi, fíjate, porque yo he estudiado los sistemas totalitarios porque durante mucho tiempo, no solo por la experiencia de vivir en Cuba, que a veces uno no tenía cuando era más joven la conciencia de que estabas viviendo en un sistema totalitario, eso está claro. Esa es una conciencia que se va adquiriendo y para mí fue muy importante entender eso cuando yo fui por mucho tiempo profesora de historia contemporánea de Europa y tuve que dar los procesos, cómo se erige el campo socialista y cómo colapsa. Y yo decía, bueno, pero esto mismo que yo estoy estudiando es lo mismo que yo estoy viviendo, así, tan sencillo como ese. Te estoy diciendo muy joven, recién graduada, que además es cuando empieza, yo me gradúo en el 88, la perestroika había empezado en el 85 y hay una breve etapa que entra mucha literatura crítica de las propias publicaciones soviéticas y del campo socialista, novedades de Moscú, tiempos nuevos, Sputnik, y te van haciendo esa misma deconstrucción de los procesos históricos y políticos y tú empiezas a entender que hay muchas cosas que ahí se están diciendo que aquí en Cuba eran muy similares. Sí, porque durante mucho tiempo nosotros éramos lo excepcional, éramos el país agredido, éramos el país que ha tenido que construir un sistema con tales y tales características, que es un sistema de justicia social, pero tú no entendías bien de qué iba, a qué relación, porque la gente a veces no lo cree, la gente cree que estábamos ciegos porque queríamos, que no había puntos de referencia, no había bibliografía, no había literatura, no había testimonios, nosotros vivíamos nuestra vida de espaldas al mundo. Absolutamente. De espaldas a los procesos, entonces eso cambia, obviamente eso cambia y las personas empiezan te digo, en mi caso fue antes quizás por esto, porque por las mismas necesidades profesionales de informarme, pues empecé a buscar otra literatura que no eran los libros de la carrera, que describían aquello como un canto de sirena del socialismo, todo estaba bien, cuando tú analizabas, los libros de texto. Cuando yo empecé a impartir clases, los libros de texto no me servían para nada, ni siquiera se le entregaban a los alumnos ya, porque los libros de texto lo que hacían eran compilaciones y selección de lecturas que eran todos los éxitos, la historia del socialismo era la historia de los congresos de los partidos de esos países. Aquí se dijo esto, aquí triunfaron en esto, tanta producción de acero, de esto, de lo otro, los aplausos todos, de qué manera tú podías entender lo que realmente había pasado. Por eso para muchos de nosotros fue fundamental también muchos amigos que estaban estudiando en la Unión Soviética cuando se da la perestroika, que viven los primeros años. Cuando regresan a Cuba, nosotros casi lo hacíamos interrogatorios tipo seguridad del Estado, pero cuéntanos, pero qué pasó. Y entonces muchos intelectuales que estaban haciendo sus respectivos doctorados fuera, después nos retroalimentaban a nosotros los que estábamos aquí. Era algo sumamente interesante lo que se dio en esos momentos. Pero claro, en esa etapa ni pensar en Internet. Date cuenta que Fidel Castro se murió y nunca dejó que Internet, salvo muy controlado en las universidades, en centros de investigación, pero jamás
¿cómo es? Cable de fibra óptica que estuvo años prometiéndose que sí, que ya venía, desapareció, se hundió en el mar, pero era por eso. ¿Cuándo se da el acceso por datos móviles? Cuando ya Fidel está fuera del poder y cuando además ya era impostergable porque habían los mismos procesos de transferencias, de desarrollo del turismo que requerían obligatoriamente que Cuba estuviera con un acceso mayor a Internet, porque aquí venían los turistas, iban para los hoteles, y sí, en los hoteles habían zonas Wi-Fi, pero cuando salían para la calle ya no tenían, y eso fue trayendo quejas y se necesitaba traer más turismo, y por eso también fue que se puso, pero ellos, cuando yo vi que habían aprobado Internet, yo dije, bueno, tendrán entonces la otra carta en la manga que la van a sacar y va a haber un proceso transicional. Ellos prácticamente ya son dueños de todo. Bueno, pues ahora van a abrir un proceso político de pluralidad, de cierta democratización, aunque sea aparente, pero no. Se volvieron locos de haber admitido la entrada a Internet sabiendo lo que eso iba a traer en las personas y los cambios a nivel cívico y a nivel de conciencia, de ciudadanía, sin hacer cambios. Por eso existen en Cuba todos los grandes problemas que existen ahora de aumento de la represión, porque el sistema dejó de ser un sistema con rasgos totalitarios de control de todo eso que te mencioné y se ha convertido entonces en un Estado profundamente, o sea, en camino hacia una dictadura y a un Estado policial represivo. La gente antes me decía, pero tú no dices que en Cuba hay una dictadura. Yo les decía, no lo voy a decir porque no es real. En Cuba hay un sistema totalitario que es peor todavía que una dictadura, porque tú no tienes noción de dónde tú vives y no tienes cómo reaccionar. Por eso el sistema se mantiene con cierta legitimidad. Hay una cosa que extraigo de tus palabras. Al principio de la entrevista me hablabas de que tú habías tenido una postura reformista en un primer momento. Tú misma te has definido como una mujer de izquierda. Y hay algo que te quiero preguntar, porque evidentemente ha habido un proceso de transformación de tu pensamiento. Y evidentemente de tus palabras extraigo, como acabas de decir, que en un primer momento viste Internet con cierta confianza en que ellos iban a hacer algún tipo de cambio. Y te quería preguntar, para ti, para Lina Bárbara, ¿cuándo ese proyecto posible, el proyecto socialista cubano, cuándo ese proyecto posible devino en un proyecto imposible? Con la Constitución del 19. O sea, imposible en el sentido de percatarme de que simplemente no iba a haber reforma alguna, porque ya las limitaciones del proceso y el análisis crítico venían de mucho antes por mi parte. Cuando tú analizas los artículos que yo empiezo a escribir, y los empiezo a escribir porque ya tenía ese pensamiento y esa claridad sedimentada, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta que iba a entrarse en un proceso de una ruptura y que sencillamente a la ciudadanía era la que le iba a tocar organizarse para cambiar, fue con la Constitución del 19. Yo siempre he dicho públicamente que yo voté que no, pero voté que no porque yo no estuviera de acuerdo con los derechos que la Constitución establece, sino porque me percaté que era una trampa absoluta que nos habían puesto la ciudadanía. O sea, un acápite de derechos muy atractivos, redactados de una manera mucho más precisa y mucho más abarcadora que en la Constitución del 76, pero donde no se permitió a la ciudadanía hacer observación. O sea, si tú podías hacerlo en la consulta popular, yo por ejemplo planteé que yo estaba en contra del partido único, que yo proponía un sistema multipartidista con una democracia realmente participativa y no como la que teníamos en Cuba, que el Consejo Nacional Electoral diríamos copaba todas las listas y todo, y que nosotros realmente lo que hacíamos era ir a legitimar y a votar, pero no a elegir a nadie. Y eso a mí se me permitió decirlo, y sé que en otros lugares hubo, sé que en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Física,
y en la Facultad también de Historia y Filosofía hubo planteamientos sumamente profundos y valientes, pero sencillamente en la Asamblea Nacional se explicó muy bien que como en Cuba existía en la Constitución anterior una cláusula que había sido añadida en el 2003, una cláusula de intangibilidad, ninguna de las de los criterios o de las observaciones o de las propuestas que había hecho la ciudadanía sobre el sistema político iba a ser tenida en cuenta. Que eso era así y que entonces era inmutable. Ya yo sencillamente, o sea, no podía un sistema político con las características del cubano, que se consideraba además, y te lo decían, inmutable e impermeable a cualquier observación, no podía ser coherente con un acápite de derechos que te daba libertad de expresión, de manifestación pacífica. Yo dije, esta gente nos dieron un golpe de Estado porque ahora vamos a votar por esta Constitución y ellos van a aparentar ante el mundo, como lo han hecho verdaderamente, que hubo un apoyo de tanto por ciento y que por tanto eso los legitiman el poder. Y yo voté que no por eso. O sea, yo ahí sí me di cuenta que el proceso que nos esperaba era un proceso muy duro de reacción ciudadana, de desobediencia civil, de participación, de utilizar la protesta para mí pacífica, o sea, la lucha no violenta, pero sí nos tocaba, porque ellos no iban a acceder a nada, a nada. Y esa fue su propia, o sea, fue una trampa para nosotros, pero fue una trampa para ellos, porque no haber aprovechado esa oportunidad para tratar de hacer una apertura, aunque sea a determinados niveles, pues les ha costado muy cara porque cada vez en Cuba, bueno, el modelo lleva, el modelo está desgastado totalmente, económicamente arruinado, pero este tipo de control de la ciudadanía, de una ciudadanía activa, los hace incurrir cada vez más en mayores gastos. O sea que es como que el modelo se está devorando a sí mismo para poder mantenerse en el poder. Y eso tiene un límite, eso no puede ser eterno, eso no, o sea, es un proceso que ya yo lo veo en un plazo de tiempo no muy largo que se defina esta situación, porque sencillamente, ya te digo, para poder mantenerse en el poder tiene que reprimir más, para poder reprimir más tiene que gastar más, pero cada vez tiene menos para gastar. Alina, tú eres una mujer que yo defino como mi abuela, como esas mujeres de mi barrio, ¿no? Tú eres muy pasional. Habíamos mencionado, en un momento te dije que una de las cosas con la que cuenta la seguridad del Estado es con ese valor filial que nos hace ser amigos de quien piensa como nosotros o de quien camina junto a nosotros. Y tú has defendido con mucha vehemencia los proyectos en los que has participado. No obstante, mencionaste La Joven Cuba como ese blog en el cual tú te sentiste ilusionada, y después te diste cuenta de que no era así. Yo creo que tu experiencia en La Joven Cuba va paralela a tu proceso de, digamos, este proceso que te ha hecho mucho más visible, en el cual has tenido la hostilidad permanente del aparato represivo del totalitarismo cubano. Y a mí me gustaría un poco hablar de esa experiencia tuya en La Joven Cuba, si estás para eso, si te parece importante decirlo, porque desde mi punto de vista, te repito, me parece que va paralelo a la obstinación de la seguridad del Estado con tu persona individual. Sí, claro, tiene que ver. Mira, cuando yo te explicaba que La Joven Cuba surge, se funda por 3 profesores de la Universidad de Matanza muy jóvenes en el 2010. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba todavía ahí en la Universidad de Matanza, y aunque el proyecto no era del departamento de donde yo trabajaba, pero bueno, uno de los profesores, que era Harold Cárdenas, que había sido mi alumno, era profesor de ese departamento, a su vez invitó a los colegas del departamento a colaborar, a mandar trabajos al blog, textos, análisis. Y a mí me invitó varias veces porque yo de hecho había sido incluso la tutora de su tesis, pero yo ahí no acepté nunca, porque mira, a mí yo decía, yo en el año 2010, si estoy escribiendo en un blog, estoy escribiendo para que me lea otra persona en el mundo, me lean otras personas.
A mí no me interesa tanto escribir para que me lean otras personas, como que me interesa escribir para que me lean los cubanos. Y en esa etapa no había acceso pleno a Internet, o sea, esos blogs que se crearon eran más bien como una vitrina para el mundo. Yo le decía a él, si a mí me dicen que me dejan, fíjate que en esa etapa ya después cambié mi tónica, si a mí me dejan escribir en el periódico Granma lo que yo quiero decir, yo prefiero escribirlo en el Granma, porque en esa etapa el Granma le llegaba a casi todo el mundo, lo leía la gente dentro de Cuba, que era lo que yo quería. A mí no me interesaba tanto esa cosa de ser reconocida fuera de Cuba como de poder participar con mis compatriotas dentro del país, qué estaba pasando, qué podíamos hacer. Y eso, por supuesto, como era imposible en ese momento, pues sencillamente no acepté nunca escribí para la joven Cuba en esa etapa. También me parecía que era un proyecto muy monitoreado, como en efecto lo era, y no quería participar. Pero cuando ya en el 2017, Harold, que se había ido para su beca allá en Estados Unidos, me dice que él había, o sea, el blog La Joven Cuba lo había independizado, ya no dependía, no estaba anclado, por ejemplo, a los servidores de la Universidad de Matanzas y demás, que iba a ser una cosa más independiente. Y ya yo veía que sí, el acceso a Internet ya se sabía que venía en poco tiempo. Bueno, fíjate que yo empecé a escribir en diciembre del 17 en La Joven Cuba y ya en el 18 acceso por datos móviles. Entonces ahí sí acepté la invitación, ya yo estaba desde hacía años en Ediciones Matanza, tenía también un poco más de tiempo para hacerlo. Y empecé por mandar uno o dos textos y llegó un momento que me convertí en una articulista de un texto por semana. Yo tengo cientos de textos publicados en La Joven Cuba porque todas las semanas yo escribía un texto. Y me empecé a hacer, o sea, me empecé a sentir muy bien porque era como una especie de catarsis cívica. Eh, También me sentí muy acompañada porque empecé, o sea, eso para mí fue novedoso, empezar a recibir en mi correo electrónico mensajes de muchas personas en diferentes provincias de Cuba. Muchos eran intelectuales, pero otros no, eran personas que empezaban a leerlo, que como no había acceso por datos móviles todavía, muchos lo recibían porque otros amigos de fuera de Cuba, que sí tenían acceso al blog La Joven Cuba, que ya en ese momento dejó de ser blog, ya era un medio, le empezaban a mandar por correos electrónicos los trabajos que iban saliendo. O sea, mucha gente que me leía dentro de Cuba no era porque tenía acceso a La Joven Cuba, sino porque sus amigos se lo mandaban por correo electrónico. Y eso era, o sea, me pareció un proceso muy interesante, me pareció que era útil lo que estaba haciendo. Y bueno, pues persistí durante mucho tiempo. Yo desde el 2017 hasta el 2021 estuve articulista fija todas las semanas. Imagínate la cantidad de textos míos que hay ahí. Y ya en el 2021, en el 3 de enero del 2021, eh, Harold me convence de ser entonces la coordinadora también de La Joven Cuba, o sea, aparecer ya en la estructura más bien como directiva, como la coordinadora, editora y articulista. Ahí empecé a publicar menos porque, bueno, ya eran muchas cosas, pero sí publicaba menos, uno o dos textos al mes, y sí me convertí en la coordinadora y en la editora. A partir de ese momento, incluso La Joven Cuba empieza a ser mucho más visible y sobre todo a estar un poco más, o sea, de algún modo logré cohesionar, reunir un grupo de intelectuales y de personas, de científicos sociales que desde la historia, la economía, la filosofía, pues empezaron a generar sus propios análisis, sus saberes, y mucha gente empezó a llamar a La Joven Cuba, que había sido originalmente un blog, un portal de análisis sobre la realidad cubana. Y realmente yo de verdad que me sentí muy bien, confiaba en la pertinencia del proyecto, en la utilidad que tenía para el momento cívico que vivía Cuba, hasta que, bueno, ya las cosas que pasaron después me convencieron de que realmente no, que si bien había sido así, no era un interés
de la directiva del medio que se siguiera por esa vía. Hay el trabajo tuyo en La Joven Cuba derivó, te dio una visibilidad por tus propias manifestaciones. Y quería retomar lo que te decía. Hay una relación directa entre cuando tú sales de La Joven Cuba y los procesos a los que has sido sometida. O sea, la vil persecución a la que has sido sometida por los órganos represivos. A mí me parece que... Dime. No, que te decía que estando todavía en La Joven Cuba fue cuando empezó esa represión. Y pienso que el haberme convertido en un objetivo abierto ya, evidente, de tener una citación de contrainteligencia fue también en gran medida lo que definió que me sacaran de La Joven Cuba. Vale, me parece muy bien la aclaración porque además me parece muchísimo más significativo el hecho de que haya sido sacada de un medio independiente por tener el acoso de la seguridad del Estado, un medio que funciona en los Estados Unidos. Me parece muy significativo y revela mucho más de lo que tus palabras dicen. Hay algo que a mí me sorprende de ti, lo hemos hablado alguna vez, y es que tú eres una persona optimista. A pesar de todo lo que te pasa, a pesar de la represión, de las detenciones, de los juicios que tienes abiertos, tu relación incluso con el acto opositor que realizas es siempre desde el optimismo. Pero te quería preguntar, no como una previsión que pueda hacer una persona desde tus conocimientos históricos. ¿Qué futuro no sé, a 5 años tú nos puedes vislumbrar? Y sé que estoy haciendo un acto aquí de política ficción, como diría alguien, pero desde tus conocimientos, desde la escalada represiva que estamos viviendo, ¿cómo tú ves ese futuro? ¿Cómo se pudiera articular una Cuba? Mira, a ver, yo te voy a decir, y no te me molestes con esta respuesta. Ese es el tipo de pregunta que yo siempre digo, yo no respondo eso porque eso es totalmente especulativo. Yo te voy a decir por qué yo soy optimista. Voy a empezar por ahí a ver si llego a entenderme con algo de lo que tú preguntas y quizás no todo te lo puedo responder, pero a lo mejor algo sí te puedo responder. Mira, yo soy optimista porque yo soy historiadora. Y soy historiadora porque me gusta, adoro esa ciencia, es una ciencia, pero es un aprendizaje del devenir de la humanidad. Y yo siempre digo, hay un artículo que yo empecé con palabras así similares a esta que dice, si los sistemas represivos, los sistemas políticos no pudieran cambiar, todavía estuviéramos en la comuna campesina del antiguo Egipto. Si la humanidad no fuera capaz de mejorar, de trascender, de dejar atrás etapas de oprobio, todavía existiera la esclavitud. Entonces yo sí soy absolutamente optimista en el sentido de que en Cuba tiene que haber una salida y que la salida va a ser democrática. Eso sí, yo estoy convencida porque el propio sistema ya ha colapsado. Te expliqué ahorita por qué lo creo. Porque ningún sistema político ideológico puede sostenerse sin bases económicas. Ya fíjate, no estoy hablando ahora ya de la voluntad de la gente, del deseo de cambio, sino del propio sistema, porque, y eso, bueno, a mí que me critican, hay gente que dice, bueno, ellos utilizan el análisis marxista en sus obras, en sus artículos. Sí, el método de la dialéctica materialista es un método que se utiliza científicamente en universidades de todo el mundo, también del mundo capitalista, y pensar otra cosa es ser un fanático, realmente, porque no solo somos fanáticos, o no solo se le dice fanático al que, como se tiende a decir aquí, al que cree solo en una forma de vida política, de organización política, sino también al que cree que un método de análisis tiene que ser este y este no. Eso es ser fanático también. Cuando tú analizas el propio marxismo, lo que plantea sobre la base económica y la superestructura, tú ya
dices esto no tiene sentido. Y lo paradójico es que aquí el discurso político dice que la ideología marxista es en lo que se basa el modelo cubano. Sin embargo, nada más lejos del análisis marxista como método de la dialéctica materialista. O sea, no, este gobierno, este sistema ha colapsado en sus bases económicas. Por tanto, todo lo que está por encima de eso, la superestructura social en sus ideas de todo tipo, las ideas, la política, la religión, el deporte, la cultura, todo lo que tiene que ver con la superestructura social, lógicamente se afecta. Y llega el momento que no se puede sostener sin base económica. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo soy profundamente optimista. Ahora, soy optimista en el sentido de verlo como proceso histórico. Ahora, no soy optimista en el sentido de ver la situación actual en que nosotros estamos en Cuba, tan divididos, y como te digo, divididos al interior y también al exterior. La oposición cubana es sumamente, y eso es parte también de una reacción al modelo, pero que hay que superar, sumamente ideologizada. Y una oposición ideologizada se parcela, se divide, y eso es algo a lo que el sistema le ha apostado durante años y le ha dado muy buen resultado. Acuérdate de aquella máxima: divide y vencerás. Y no solo dentro de Cuba, por ejemplo, en países como España o como los Estados Unidos, donde hay grandes comunidades de cubanos emigrados, se replica eso también. Las personas no tratan de unirse o de vincularse, yo no estoy hablando de unanimidad, de articularse en función de un programa mínimo de cambios para Cuba, sino que ya quieren dilucidar desde ahora exactamente qué es lo que quieren y con quién van a estar unidos en un futuro hipotético que nadie sabe cuándo va a llegar. Disculpa. Entonces yo veo, por ejemplo, un cambio en la comunidad cubana en Canadá, que ha sido en eso muy inteligente, tiene una especie de articulación no ideológica, sino muy cubana en el sentido de muy inteligente también, que está por encima de las preferencias políticas, porque mira, yo puedo ser de izquierda, lo soy. Para mí, el futuro de Cuba sin justicia social, la gente que te dice, en Cuba ya la existencia de un empresariado privado y de democracia o pluralidad va a llevar el país hacia un destino luminoso. Yo sin que se hable de justicia social, sin que se hable de equidad, mira, no voy a estar de acuerdo en el futuro con gente con la cual ahora sí podría estar de acuerdo. Porque yo estoy hablando ahora de un programa mínimo, estoy hablando de necesidades inmediatas de colaboración. Pero cuando esa democracia se establezca, es muy posible que yo no vaya a estar al lado de mucha de la gente con la que sí estaría al lado ahora. Porque además, mira, yo vengo de una familia, yo vengo de un barrio popular en Jovellanos. Me crié en el municipio de la provincia de Matanzas, me crié en medio de una situación de una clase social, diríamos, humilde. Mucha gente te dice eso para congraciarse. Casi todas las biografías aquí de la gente empieza: yo soy de una familia humilde. No, en mi caso es así. Mi papá era mecánico, mi mamá era ama de casa. O sea, yo no soy una hijita de papá, yo no provengo de una familia acomodada, que siempre las hubo en Cuba y las hay, ahora hay ricos, pero siempre hubo familias acomodadas. No es mi caso, por tanto, yo sí no puedo mirar al lado. En Cuba hay un deterioro extraordinario, hay un aumento sin precedentes de la pobreza, incluso de pobreza extrema ya. Por eso en el futuro no puedo estar unida con personas, o no voy a estar, no quiere decir que no pueda colaborar, porque en un sistema plural hay que establecer vínculos, pero no voy a estar de acuerdo con un proyecto que solo considere que los derechos de un grupo privilegiados son los que van a solucionar el problema de Cuba. Yo no he engañado a nadie nunca, no voy a engañarlo, ese es mi punto de vista. Pero eso no quiere decir que yo ahora vaya a ideologizarme pensando que yo solo tengo que estar cercana a aquellas personas que tienen ideas de izquierda
Eso, yo también superé eso. Durante mucho tiempo era, no, porque le hablaba solo a la izquierda. No, tú tienes que hablarle al ciudadano, tú tienes que hablarle al cubano esté donde esté, al compatriota, a la nación cubana que es más que el país, porque el país es el espacio físico, pero la nación es el cubano que se sienta cubano donde quiera que viva. Entonces esas personas tienen que saber que si se siguen dividiendo por preferencias ideológicas, están replicando lo que verdaderamente el aparato necesita, que es esa división. Yo te voy a poner un ejemplo. Muchas personas cubanos que residen en otros países se acercan más a los grupos o a las tendencias políticas que son de derecha, porque esas son las que le hacen una crítica muy fuerte al gobierno cubano. Entonces se sienten identificados con eso. Eso yo lo puedo entender. Ahora, no hay que hablarle también a los grupos de izquierda, no hay que acercarse también a esos a los que hay que convencer, que durante mucho tiempo han creído el discurso político de Cuba y actualmente todavía algunos consideran de buena fe, vamos a decir, algunos engañados, que este sistema, que este modelo político en Cuba es de izquierda, cuando es un sistema profundamente antipopular, que está enajenado de las necesidades de las clases trabajadoras en Cuba, que es la mayoría, porque aquí lo menor es el empresariado. Aquí hay una gran polarización clasista con un enorme sector de clases trabajadoras que en otros países serían hasta clase media, pero por ejemplo, un médico en Cuba, un ingeniero en Cuba, no es clase media, es una clase trabajadora tan explotada como puede ser un obrero, como puede ser un campesino sin tierra. Entonces, en Cuba hay un enorme sector de clases trabajadoras. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Cómo vamos a seguir aliándonos únicamente con grupos que sí critican al gobierno cubano? Ok, es una dictadura, muy bien la crítica por ahí, pero son modelos o son tendencias políticas que no son populares, que tampoco están pensando en el bien o en la situación real que tienen las clases trabajadoras en Cuba, porque tampoco lo hacen en sus países. Entonces hay que sopesar, sin que yo esté satanizando a nadie, pero que también hay que hacer una acción muy fuerte de interacción con todas las tendencias políticas, no solo con las de derecha, porque a esas siempre las vas a tener a tu favor. Hay que hacerlo también convenciendo a las de izquierda, como veo que, por ejemplo, está pasando últimamente en Argentina, que Argentina, de ser un país donde había una izquierda muy dogmática en relación con el caso cubano, pues ha habido ya en algunos de esos sectores de la izquierda argentina un entendimiento sobre qué está pasando en realidad en Cuba. Pero entonces, si nosotros seguimos cultivando solo nuestras preferencias ideológicas en esos congresos, en esas organizaciones, en esas tendencias políticas de los países donde estamos insertados, vamos a seguir replicando esa división. Entonces, tiene que haber una articulación de los cubanos dentro de Cuba y de los cubanos fuera de Cuba. Quiero decirte algo y de tus palabras extraigo una gran coincidencia con como yo pienso. Yo creo que si nosotros seguimos ceñidos a los modelos ideológicos izquierda y derecha, no vamos a cambiar absolutamente nada en Cuba y sí durará 62,000 milenios más y muchísimos más. Yo creo que el debate tiene que ser con el modelo de las democracias liberales heredadas después de la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos. Si nos centramos ahí, podemos avanzar. Creo que ponemos la carreta delante de los caballos porque tenemos discusiones que solo se pueden dar en democracia, que no se pueden dar en este momento. Y coincido plenamente contigo en que quizás yo estoy muy cerca de los canadienses que mencionas, de Kyrenia, de Raimet, de Ernesto, estoy muy cerca de ellos. Y creo también, y esto sí es una pregunta, me quedan dos preguntas porque has mencionado algo. Yo creo que tú te leíste las preguntas que yo te quería hacer porque has ido en orden. Y te quería mencionar algo. Uno de las poquísimas herramientas con las que cuenta el totalitarismo cubano en este momento tienen que ver con su representatividad internacional. O sea, Cuba, como gobierno en este momento, tiene plena representación en las instituciones internacionales.
Por eso yo admiro mucho el trabajo que están haciendo activistas opositores en Europa, porque intentan incidir en esas organizaciones internacionales para que entiendan qué es lo que realmente está pasando en Cuba. Y creo que si nosotros como exilio, como parte de la nación, con el conocimiento democrático y el privilegio de poder vivir en democracia, no entendemos que el totalitarismo tiene que ser desmitificado en toda su extensión y nuestro papel ser refrendado por esas organizaciones internacionales, estamos, en lugar de contribuyendo a que desaparezca ese modelo tan represivo, estamos contribuyendo a solidificarlo. Exacto. Pero además, mira, tenemos que pasar, nosotros hemos intentado también, y claro, es un poco de imitación, una acción y una reacción. Nosotros, cuando te digo nosotros, yo no me incluyo ahí, no, pero muchos de los grupos de oposición han imitado al gobierno en cuanto a sus discursos estridentes, ofensivos. Hay que trascender eso, ir al discurso de la argumentación, del dato, de la prueba, ¿entiendes? Porque ese es el discurso que puede ser atendible, que puede ser escuchado. Salir y gritar abajo la dictadura, sigo diciendo lo mismo, no es el objetivo esencial. El objetivo esencial es demostrar lo que tú estás diciendo, y para eso tiene que haber una cohesión, tiene que haber un entendimiento y tiene que escucharse las voces que están dentro de Cuba, porque a veces hay grupos, y no estoy generalizando ni mucho menos, que están en el exterior, que llevan mucho tiempo fuera de Cuba y tienen una visión sobre la realidad cubana que no es apegada a la realidad, a lo que existe hoy, a las necesidades y aspiraciones de las personas en Cuba, o que no saben entender por qué las personas en Cuba actúan de una manera que les parece muy lenta, que les parece muy obediente, y que entonces se tornan ofensivos hacia esas personas. Porque hay que entender qué pasa en Cuba, cómo ha vivido la gente de Cuba y cómo tantos años de permanencia en Cuba bajo condiciones como las que hemos descrito provocan una actitud ciudadana que no, es verdad que todos quisiéramos que cambiara con rapidez, pero los procesos subjetivos son más lentos. Hay gente que le llama eso daño antropológico, me parece una frase ya muy manida y arquetípica. Lo que sí está claro es que es diríamos, una personalidad vinculada con un modelo que, si bien la realidad de ese modelo ha cambiado, la personalidad tiende, porque los procesos mentales, Braudel lo decía, Fernand Braudel, el gran historiador, los procesos mentales son cárceles de larga duración, que el tiempo tarda en destruir o en cambiar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso desde nuestro proyecto y desde muchos de la prensa alternativa, hay que reconocerlo, se está influyendo en que las personas se deconstruyan un poco a sí mismas, sus formas de pensar. Pero eso no es solo al cubano que está dentro de Cuba. El cubano que observa desde fuera de Cuba cómo vivimos los de aquí tiene que estar abierto también a esa perspectiva del entendimiento, de la empatía, porque si es la crítica por la crítica, jamás vamos a entendernos. Entonces eso, y no estoy, ya te digo, no generalizo, porque hay muchas personas que viven fuera de Cuba, que son de oposición fuera de Cuba, y han llegado a entender eso, han llegado a comprenderlo bien. Pero de lo contrario te tornas despreciativo, peyorativo al analizar al que vive aquí. Por eso es que la gente a veces me dice, tú tienes una confianza y una paciencia. No, es que yo entiendo. ¿Por qué la gente no suele apoyarte? Lo entiendo también. Yo soy la que no me puedo desestimular, pero yo entiendo que haya personas que me dicen por privado, te apoyo, y no salen. Eso hay que comprenderlo. Si no lo comprendes, entonces ya llegas a verte como alguien diferente a los demás y llegas a ser elitista. Y eso es lo que yo creo que no puede pasar. Y ha habido mucho elitismo para analizar personas fuera de Cuba y personas también dentro de Cuba, muchos de ellos intelectuales, que están desestimulados, que están presionados, que ven el tiempo pasar. Y es cierto que uno quisiera ver los cambios, pero hay que entender por qué los cambios no son tan
rápidos como quisiera, porque hay que entender qué estamos haciendo mal nosotros para que esos cambios no se aceleren más, porque como tú bien dijiste, en Cuba el conflicto fundamental no es de naturaleza ideológica, no es entre una izquierda y una derecha actualmente, es entre dictadura y democracia. Y si no se entiende eso, no vamos a entender nada. Y Alina, el modelo represivo cubano tiene en estos momentos, bueno, lo ha desarrollado durante muchísimo tiempo, una de las formas, digamos, más tristes y dañinas de inutilizar el trabajo opositor dentro de la isla, que es la emigración. ¿A ti te han ofrecido emigrar? Bueno, a mí no me han ofrecido emigrar, pero ellos, acuérdate que tienen algo que se llama, ¿cómo es? A ver, yo dije una vez la frase, como una especie de inversión de los términos para que tú seas el que desees algo que aparentemente ellos no te quieren dar. O sea, ellos me tienen a mí regulada y yo me di cuenta porque mi pasaporte, yo no he viajado mucho fuera de Cuba, creo que una sola vez que fue a un evento en los Estados Unidos, a ASCI, a la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, y yo no he sido una gente nunca de estar, realmente te digo, por problemas a veces familiares o de personalidad, detrás de los viajes. Así, tan sencillo como eso. Pero me vuelven a invitar a ASCI y cuando voy a sacar mi pasaporte, hace de esto un año y tanto, me doy cuenta que estoy regulada. No sabía desde cuándo estaba yo regulada, ni siquiera lo pregunté. Y ahí entonces empecé también esta lucha para recuperar mi derecho a mi pasaporte. Eh, la única vez que ellos se atrevieron a hacer un ofrecimiento similar fue mediante mi abogada, porque ellos saben que a mí no me lo pueden decir. Y a mi abogada le dijeron, el día que me ofrecieron algo que se llama un criterio de oportunidad, para no ir al juicio de noviembre del año pasado, noviembre del 2023, donde me condenaron por desobediencia, ellos me ofrecieron algo que se llama un criterio de oportunidad, que era que no me llevaban a juicio, yo pagaba una multa de 2.000 pesos, no me llevaban a juicio y me ofrecían ciertos beneficios. Yo no los dejé hablar a ellos, le dije, yo no quiero beneficios, yo no quiero ninguna oportunidad, yo voy a ir a juicio, porque la oportunidad aquí se la están dando ustedes, que quieren no ir a juicio porque esto puede ser muy visible para ustedes y puede llevarlos a una posición de debilidad. Vamos a juicio y no tengo que pagarle ninguna multa. Entonces, cuando yo me paro y no tengo más nada que hablar, le dicen a mi abogada, ¿usted se puede quedar para hablar con usted? Y yo le dije, sí, pero me dices qué cosa es, aquí no hay acuerdo ninguno. Y me dijo, no, yo los voy a escuchar. Cuando bajó, eso fue en la policía, yo la estaba esperando debajo, ella me dijo, mira, te voy a decir, ellos me ofrecieron que a ti te van a quitar la regulación para que tú puedas salir donde quiera. Yo le dije, no, yo no quiero esos favores. Ellos me tienen que devolver a mí mi derecho a viajar, porque es un derecho ciudadano que yo tengo, pero yo no les voy a deber nada a ellos. O sea, ellos estarían locos si yo llamo por teléfono y les digo, miren, yo ya me cansé, yo estoy ya dispuesta a salir de Cuba, estoy agotada, no quiero salir, mi hija está afuera, quiero irme, mi familia casi toda está afuera. Ellos me pondrían una alfombra de oro hasta el aeropuerto, pero eso yo no lo voy a hacer. Yo les he dejado muy claro a ellos que yo no me voy a ir de Cuba, al menos en estos años, a lo mejor cuando yo sea una persona muy mayor, si mis hijas no están en el país y yo tengo que, por problemas de salud, reunirme con ellas, no tendría nada a menos que de hacerlo. Además, yo tengo mi familia completamente fuera de Cuba. Mis tías, mis abuelos, desde María que emigraron todos, excepto mi padre, y hemos sido siempre una familia sumamente unida, no una familia, no, ahí no ha habido frontera. Y ellos siempre han sido sumamente cercanos y de todo tipo, todas nuestras necesidades cubiertas por ellos siempre. Yo siempre lo digo que yo vivo orgullosa, además con pensamientos políticos diferentes, nunca nada nos ha separado, jamás, ni nos va a separar. Pero de eso a que me presionen para irme de mi país, no, ellos están equivocados. Es más que ahora yo, aunque ellos me quitaran, fíjate como te digo, aunque ellos me quitaran la regulación, yo me cuidaría mucho de irme de Cuba a un evento porque podrían intentar no dejarme entrar y eso yo no lo voy a admitir. No es que si ellos hacen eso de no dejarme entrar a mi país, yo sí soy capaz de buscar un yate y tratar de venir por mi cuenta, para que lo sepa, te lo digo con toda honestidad,
porque yo sí tengo eso y se los dejo muy claro. Yo soy una persona con convicciones, pero soy profundamente obstinada y cuando creo en una cosa, no por presiones externas, no me separo de una línea de pensamiento y de conducta y de acción. Para mí, la coherencia en una persona y sobre todo en una persona que haya entrado en la vida política como creo que he entrado yo, la coherencia es una virtud. Eso no lo puedes dejar de hacer, no por lo que otra gente pueda decir, es que por mí misma, no podría yo mirarme en un espejo habiendo hecho esto y de pronto decir, no, yo me voy de Cuba. Y a mí me da mucha gracia porque cuando yo empecé a hacerme más visible con esta persecución, hubo muchas personas que me dijeron, tú estás haciendo lo mismo que ha hecho tanta gente, que en cuanto te deja conocer, vas a agarrar el pasaporte y te vas a ir del país. Y yo le decía, bueno, si usted lo cree así, bueno, yo no lo tengo que convencer de nada. Yo creo que mi vida y mis acciones han sido la demostración palpable de que mi interés no es irme de Cuba. Mi interés es hacer todo lo que yo pueda porque Cuba cambie, pero viviendo dentro. Alina, para terminar, ¿cómo van tus procesos legales? Ponme un poco al día. Bueno, voy a decirte muy brevemente porque hay cosas que no he dado a conocer todavía y las voy a hacer en los próximos días. Pero bueno, yo tengo dos procesos legales, uno en el cual yo acusé a las oficiales que el 18 de abril de este año me golpearon en el puente, ahí en el punto de control de Vacunayagua, donde está todo grabado y demás. Y bueno, ya me informaron que está archivado por falta de pruebas constitutivas de delito. Se desaparecieron todos los videos, no existe nada para comprobar nada. Se perdieron los videos y las lesiones que yo me hice fueron, según ellos, yo misma me las inferí. O sea, ya por ahí puede darte una idea del nivel de corrupción de la fiscalía, cosa que para mí no es asombrosa. O sea, yo he seguido todos estos procesos y acudo siempre a todas las vías sabiendo de antemano a dónde voy a llegar, pero tratando de demostrarle a la gente de buena fe todavía que cree que de verdad puede haber algún tipo de defensa o de justicia para alguien que tenga criterios políticos diferentes al del Estado. Yo tengo que demostrarle que no es así. La manera de demostrarlo es transitando ese camino. De otra forma, no. Porque me podrían decir, bueno, pero tú no acudiste a esta vía y a esta hora. Yo he acudido a todas partes. En lo que el gobierno cubano le llama el aparato, los canales correspondientes, yo los he transitado todos para llegar siempre sabiendo que los estoy transitando sin éxito, pero demostrando hasta qué punto la perversión de todo ese aparato, que es algo que ahí no manda nadie, ahí no manda fiscalía ni policía, ahí manda seguridad del Estado. Contrainteligencia es la que lo decide todo en Cuba a cualquier instancia. Entonces, hay que dar esos pasos. Eso es en cuanto a ese proceso en el cual yo era una supuesta víctima. Y en el caso en el cual yo soy una supuesta delincuente, que es el caso del 18 de junio, donde fui golpeada también junto con Jenny Pantoja. Bueno, pues ese proceso está súper demorado. Ellos inicialmente dijeron que era un proceso de atestado, que es un proceso rápido, más bien de tipo sumario, un juicio donde no se da la sentencia por escrito, una sola jueza decide y donde el marco sancionador es breve, entre multa y hasta 1 año de privación de libertad. Y en la marcha decidieron que no, que el delito que se nos imputa es grave, es atentado contra una oficial, una farsa absoluta, pero bueno, ese delito tiene hasta 5 años de privación de libertad. Por tanto, es un juicio ordinario donde sí se da sentencia por escrito, donde hay varios jueces, donde además sí puedes ir a todas las instancias provincial y supremo, pero es un juicio que demora más. Ellos pueden ahora engavetar qué es lo que han hecho para no tener que ir a juicio y entonces me paso toda la vida como estoy en reclusión domiciliaria, sin derechos de salir de mi casa, dormir fuera de mi casa, salir de la ciudad regulada, etcétera, etcétera. Pero eso no va a pasar, porque en los próximos días yo empezaré a presionar con protestas en fiscalía para que se defina una fecha de juicio. Yo me imagino que como estos son 5 años de privación de libertad, quizás ellos ilusos al fin, porque además ellos no acaban de entender de qué va esto conmigo. Ellos imagino que me ofrezcan, mira, aquí estás condenada entre 3 y 5 años, pero bueno, si sales de Cuba no los tienes que cumplir. Y ellos no imaginan
que a mí eso sí no me importa. Yo, si me condenan, voy a cumplir el tiempo que me toque. Voy a mirar todo lo que hay en una prisión por dentro, voy a denunciar todo lo que vea, voy a salir y voy a seguir en Cuba. Pero me imagino que cuando ellos están tratando de endurecer esto es porque quieren algún tipo de negociación similar y no la van a tener. Tú dices negociación, yo digo chantaje. Sí, pero para ellos eso es una negociación. Ese tipo de chantaje le ha dado muchos resultados a ellos en la historia. Alina, te quiero dar las gracias después de esta conversación de casi 2 horas. Se me quedan un montón no preguntas, comentarios, tú sabes, ya, pero creo que hemos conversado bien. Hemos conversado bien y realmente te quiero agradecer muchas cosas. Primero, tu generosidad, porque tú y yo hemos tenido encontronazos intelectuales en el pasado. Uh-huh. Y sobre todo, esa verticalidad, stillness, se dice en inglés, ahora no sé exactamente, no es traducible, pero es como esa integridad que creo que define una clave fundamental en el ejercicio de la nacionalidad cubana, y es precisamente la fe en que el cambio tiene que llegar de alguna manera. Y te lo agradezco por mí y por todas las personas que van a escuchar este podcast, y sobre todo porque Cuba se merece gente como tú. No, yo agradecida por el espacio y también esos encontronazos que hemos tenido en el pasado nos da la medida de que las personas pueden llegar conversando, dialogando, a entenderse aunque no piensen en todo igual, y esa conversación que hemos tenido puede ser un ejemplo para tantos compatriotas que en el mundo están siempre, no sé, quizás criticándose, hostilizándose unos a otros. Vamos a hablar. No tenemos que pensar igual para entendernos en cosas que son básicas. Por encima de todo está la nación cubana. Y eso para mí es un objetivo que debe ser como una brújula, ¿no? Para cualquier cubano que ame a la patria. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Hasta aquí este primer programa con Alina Bárbara López Hernández. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Como pudieron escuchar, en algún momento Alina Bárbara y yo tuvimos diferencias intelectuales que zanjamos en el debate intelectual, pero si algo la distingue es esa vocación ecuménica de poner siempre por encima algo que es el principio de este espacio. Lo que nos une siempre es más importante que aquello que nos separa. Aquí los dejo. Yo soy Jorge de Armas. Esto es Todo lo que digas y los espero muy pronto para seguir conversando. TLQD